Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, hermanos. La bendición sea para todos en esta mañana. Que estemos ya preparados para recibir su santa y bendita palabra todos juntos. A manera de introducción, y no quisiera por supuesto profundizar en esto, ya que es una introducción, yo no sé cuántos de nosotros sabíamos que nuestra piel tiene 3 capas. Sabiamente diseñada por el Padre Celestial, nuestra piel tiene 3 capas que nos ayudan a darle protección, por supuesto, a los huesos, que nos protegen también de organismos externos que quieren ingresar a nuestro cuerpo. La piel humana está diseñada de esa forma. Pero no tan solamente la piel humana, ¿sabían ustedes que nuestros dientes están sabiamente diseñados con 3 capas también para darle protección al diente? De nuevo, no quiero profundizar en esto, no soy dentista, no soy científico, lo estoy utilizando solamente como una ilustración para que un diente sea sano. Cada una de sus capas tienen que estar bien. Cuando alguna de esas capas ya está dañada y una caries logra ingresar hasta lo profundo, empezamos a tener problemas. La Tierra, el planeta en el cual nosotros vivimos, también está diseñado con 3 capas. Vemos en cada una de estas áreas una perfecta y sabia creación. Pero sí o no, también es agradable cuando nos encontramos cosas como estas. Cuando ocupamos fortalecer nuestros cuerpos físicos, perdón, y encontramos un postre como estos, de 3 capas. En esta mañana yo quiero hablarles, hermanos, de un tema bastante sencillo, pero que puede ser de mucha utilidad para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos nosotros fortalecernos bíblicamente hablando? Para este 2023, ¿cuáles podrían ser 3 áreas en las que nosotros podamos fortalecernos bíblicamente? Y cuando hablo de fortalecernos me refiero específicamente a nuestra fe. ¿Cómo se encuentra su fe en esta mañana? ¿Se encuentra fortalecida? ¿Se ha debilitado por alguna razón, sean las situaciones de la vida, los problemas, incluso las enfermedades? Tantas circunstancias por las cuales a veces pasamos y nuestra fe parece que tiende a debilitarse. ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? ¿Cómo podríamos nosotros fortalecer nuestra fe? Bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dicho sea de paso, algunos han dicho que la carta a los romanos es la obra magistral del apóstol Pablo. En ella se contiene un mensaje tan extenso y tan rico que le han llamado la obra maestra del apóstol Pablo. Y en esta mañana yo quiero compartir esa parte final, esas últimas palabras del apóstol Pablo a los romanos. Por favor, lea conmigo capítulo 16 de Romanos, versículos 25 al 27. Me dice un amén cuando estamos por ahí, hermanos, para saber que todos podemos leer juntos. Ok, muy bien, hermanos. Verso 25. Y al que puede confirmaros, verse 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ya ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo finaliza su carta a los romanos dándole estas palabras de ánimo, que es las que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En el versículo 25
el apóstol Pablo se encuentra hablando acerca de Dios. El versículo 24, el versículo anterior dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero en el verso 25 comienza hablando acerca de la persona de nuestro Dios. Y yo quiero que ustedes presten especial atención a la palabra o a la frase según. Según. En esta lectura que hemos tenido, al menos yo puedo identificar en al menos 3 ocasiones la palabra según. En primer lugar, en el versículo 25, vea que dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Note por segunda vez, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Verso 26. Pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que preste especial atención a esta frase, según. Creo que en la versión de inglés es according to. I'm trying to let them know that in my today's lesson, I'll try to focus on the word or expression according to. In all these readings, in all those three, four verses, you find that word at least 3 times. According to, according to, according to. ¿Cuál es la primera capa, hermanos? Hoy vamos a estar hablando de las 3 capas de la fortaleza bíblica. Esa primera capa de la fortaleza bíblica la encontramos precisamente en el versículo 25. First layer, in verse 25. Dice: y que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. So, the first layer is the gospel. Esa primera capa es el evangelio. Note de nuevo, hermano, si a usted le gusta subrayar en su Biblia o hacer notas, apuntes, subraye esa palabra del apóstol Pablo. Que Dios puede confirmaros. Esta palabra confirmaros en el texto original significa fortalecernos, plantarnos. Dios puede plantarnos, fortalecernos de tal forma que no nos vayamos a mover de la iglesia. ¿Por qué mucha gente se ha movido, se ha ido de la iglesia? Porque su fe se ha debilitado. Al parecer, ellos no se han enfocado en estas 3 capas que nosotros vamos a ver hoy. Y esa primera capa, para que usted se mantenga fuerte en la iglesia y que su fe no desmaye, es la capa del evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Me sigue? Recién iniciando su carta a los romanos, Pablo le dice en el versículo 16, Romanos 1:16, no me avergüenzo, dice Pablo. ¿De qué no se avergüenza Pablo? Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. In Romans 1:16, the apostle Paul tells us that he's not ashamed of the gospel because it's power. The gospel is power for salvation. Pero ¿qué es el evangelio? Podríamos preguntar nosotros, ¿qué es el evangelio? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice Pablo. ¿Qué es el evangelio? Más adelante en el versículo 2, 3 y 4 dice que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Es decir, no podemos predicar del evangelio sin predicar de Cristo Jesús. Pero este evangelio no es solamente para aquellos que están perdidos. Hace algunos años yo pensaba que el evangelio se le predicaba a los que estaban perdidos. A mí se me predicó el evangelio y lo obedecí bajando a las aguas del bautismo.
Pero ¿qué pasa con aquellos que ya hemos obedecido este evangelio, que ya lo hemos escuchado y lo hemos obedecido? ¿No necesitamos más del evangelio? Vea con cuidado el mismo contexto, pero en el versículo 15, Romanos 1:15. Para que usted vea qué importante es nosotros leer correctamente la palabra del Señor. Pablo, hablándole a estos hermanos, les dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Un momento, Pablo, nos estás diciendo que vas a venir a Roma a predicarnos el evangelio, pero ya nosotros obedecimos el evangelio. ¿Por qué Pablo les dice que les va a ir de nuevo a predicar el evangelio? ¿Es que acaso los cristianos necesitamos seguir escuchando el evangelio? Y la respuesta es sí. Necesitamos seguir escuchando el mensaje del evangelio. Please pay attention, verse 15. It seems to me that Paul had the desire to go to Rome and preach the gospel again to these Christians. When I was younger, I used to think that the gospel is for the lost. But the Apostle Paul is telling me another different story here. Even we as Christians, we need to hear constantly, every single day in our lives, we need to hear the gospel once again, because it's important. It's the first layer in our biblical strength. Hermanos, esto es importante. Una y otra vez, ustedes van a escuchar a este servidor hablar del evangelio. Según la versión que usted use, la palabra evangelio en el Nuevo Testamento usted la va a encontrar 75, 77 veces. Solo en la carta de los Romanos, Pablo utiliza esa palabra por lo menos 9 o 10 veces. Pablo fue cristocéntrico en su predicación. Y en esta obra maestra, en esta gran pieza maestra, si le quiere llamar a la carta a los Romanos, Pablo no desaprovecha la oportunidad de llevarles el evangelio a estas personas que aún ellos podían decir: ya hemos escuchado el evangelio, ¿para qué nos predicas de eso? Si usted y yo, hermanos, queremos fortalecernos este nuevo año que hemos recién iniciado y queremos fortalecer nuestra fe, necesitamos hablar más de Cristo, necesitamos hablar más del evangelio. ¿Cómo podemos lograr eso? Un elemento de acción para nosotros es pasar tiempo en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se llaman evangelios por casualidad, se llaman así porque relatan la vida y ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Usted quiere fortalecer su fe? Llénese de Jesucristo. ¿Cómo me lleno de Jesucristo? Estudiando los evangelios. Es por eso que en los devocionales de este año los devocionales diarios vamos a tratar de enfocarnos en la persona de Jesús. Nosotros creemos, hermanos, perdónenme que generalice en esta mañana, pero nosotros creemos conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocemos. Hay mucho más de la persona de Jesús que podemos conocer. Para nosotros poder conocer a alguien en detalle, necesitamos pasar tiempo con ese alguien. Para yo conocerle a usted, necesito pasar tiempo con usted. ¿Cómo puedo yo decir que conozco a Jesús si no paso tiempo con Él? Si no estudio acerca de Él. Usted quiere fortalecerse en este año, quiere fortalecer su fe, llénese de Jesucristo. Esa es la primera capa. En segundo lugar, la segunda capa, versículo 25 de nuevo, y le vamos a sumar parte del versículo 26. Por favor, lea conmigo. Romanos capítulo 16, verso 25. Dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Note, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es esta segunda capa en la cual necesitamos fortalecer nuestra fe, hermanos? Esta segunda capa es la revelación y también las escrituras proféticas. Pablo en muchas ocasiones, en muchas de sus cartas, por no decir que en todas, menciona la palabra evangelio. Usted va a Efesios, usted va a Gálatas, usted va a Corintios, usted va incluso a Timoteo. En cada una de sus cartas, el apóstol Pablo menciona la palabra evangelio. Pero en algunas de ellas, en específico en la carta a los Efesios, Pablo, cuando se refiere al evangelio, se le refiere a él como un misterio. Y se refiere como un misterio porque durante mucho tiempo, después de la caída del hombre en el Génesis, donde está se inicia el plan original de Dios para salvar a la humanidad, un proceso que tardó años, siglos antes de la venida del Mesías, las personas no conocían esta palabra evangelio. El Antiguo Testamento, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos predijeron el asombroso plan de redención del hombre. Ahora en Romanos capítulo 1, versículo 2, vea lo que él mismo dice. Preste atención. Now, Romans 1, verse 2. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Pero qué? Verse 1 and 2. Chapter 1, verse 1 and 2. Pablo, siervo de Jesucristo, él dice, llamado a ser apóstol, apartado soy para el evangelio de Dios. Versículo 2, ese mismo evangelio que se había prometido antes a través de los profetas en sus sagradas escrituras. Durante mucho tiempo, hermanos, el evangelio fue un misterio. De hecho, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12, dice que algunos de estos profetas, trate de poner en su mente a Isaías, a Ezequiel, a todos los profetas que hablaron acerca de Jesús. Ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y el texto en Primera de Pedro 1, 10 al 12 dice que ellos tuvieron que indagar, tuvieron que investigar, porque ellos cuando escribían estas palabras se preguntaban, ¿quién es este? ¿Será que acaso estamos profetizando de nosotros mismos o de alguien más? Dice que tomaron el tiempo y al final llegaron a la conclusión de que no, estamos escribiendo acerca de alguien más. Para ellos mismos fue un misterio. Vea lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. Now please go with me to the book of Ephesians, Ephesians chapter 3, now verses 3 and 4. Hermanos, por favor, preste con mucha atención, mucha atención a estos versículos. Efesios 3 y 4. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio. Note cómo Pablo usa esta palabra, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Usted analiza el contexto anterior, inmediato. El misterio de Cristo es ese evangelio. Verso 5, verse 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, dice, por el Espíritu Santo. Hermanos, hoy en día nosotros no podríamos tener una noción clara, un entendimiento claro de lo que sería o de lo que es el Evangelio o de lo que es Cristo Jesús para nosotros sin las profecías del Antiguo Testamento. ¿Me sigue? Cada una de esas profecías que se escribieron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento son importantísimas para nosotros llegar a un pleno conocimiento y entendimiento de lo que el Señor es para nosotros. Note por favor
cómo estas cosas, una vez más, estuvieron ocultas. Usted y yo vivimos en un tiempo de bendición. Usted y yo vivimos en un tiempo donde todo ha sido revelado. Hoy sabemos lo que es este evangelio. Sabemos lo que significa para nosotros, pero aquellos que vivieron en la antigüedad no. Aquellos que no pudieron ver y conocer a Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 2, si gusta lo leemos porque me encanta también este texto. En 1 Corintios capítulo 2. Now let's read 1 Corinthians chapter 2, verse 10 through 13. Vamos a leer versículo 10 al versículo 13. Pero me encanta el versículo 9 donde el apóstol dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. De nuevo, hace un tiempo atrás yo leía este texto y yo me imaginaba que esto se refería a la morada celestial después de esta tierra. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas, dice, para los que le aman. Yo pensaba que esto se refería a la eternidad, después de esta muerte. Pero luego sigo leyendo y me doy cuenta que no es así. Verso 10. Pero Dios, dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros. Por cierto, se está refiriendo a los apóstoles, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea Dios, porque vea el orden de progresión que este texto nos habla. Pablo es claro en primer lugar y nos dice, todas estas cosas que ojos no vieron, ni oídos escucharon, ni han subido al corazón del hombre, se han mantenido ocultas. Pero Dios las ha mantenido ocultas para aquellos que le aman. Ahora, dice Pablo, estas cosas que han estado ocultas, Dios nos las reveló a nosotros, los apóstoles, pero estas cosas que Dios nos reveló son las cosas que nosotros hablamos. Porque ahora Dios no quiere que esto se mantenga más oculto. Dios quiere revelar esta verdad a la humanidad para que la humanidad sea salva. ¿No le agrada a usted esta noticia? Que Dios quiere alcanzarnos con su brazo salvador. Una y otra vez nos llama. Usted quiere fortalecer su fe este año. En primer lugar, necesitará entonces del Evangelio, necesitará llenarse de Cristo, pero si usted quiere fortalecer su fe, el plan de acción también es que usted vaya a las profecías del Antiguo Testamento. Ese elemento de acción es que usted pase tiempo en el Antiguo Testamento. Yo sé que todos ustedes estudian la palabra en sus casas, en su tiempo libre. No me queda duda de eso. Este año propóngase ir al Antiguo Testamento y escoger un profeta, el que sea de su favoritismo, el que sea predilecto para usted. Trate de encontrar profecías mesiánicas, profecías acerca de Jesús, y trate de encontrar esas conexiones en el Nuevo Testamento. Porque el plan de Dios, hermanos, es salvar a todas las naciones. Vea conmigo de nuevo. Yo no sé si estamos siguiendo en esta mañana esta línea de progresión. En Romanos capítulo 16, versículo 26. Dice el apóstol Pablo, ese misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, dice.
ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Recuerdan ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, versículos 15 y 16? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Predicad qué, Jesús? Predicad el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Este mensaje ha sido enviado a todas las naciones para salvarlas a todas. No es mentira no es verdad, es mentira que Dios quiera salvar solamente a un grupo de personas. Pedro lo dijo en Hechos capítulo 10, verso 34, que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada. Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso este evangelio es universal. No me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, ¿cómo se encuentra su fe esta mañana? ¿Está fortalecida? Si no, esta segunda capa de protección espiritual para usted es meditar en la escritura de los profetas del Antiguo Testamento. Es por eso también que este año me he propuesto compartir con ustedes más estudios acerca de los profetas. Vamos a estar estudiando los profetas menores. Vamos a estar estudiando Daniel, Jeremías, esos profetas que tienen cosas tan importantes que decirnos acerca de Cristo Jesús. En tercer y último lugar, la tercera capa de protección. Versículo 26 es el mandamiento para obediencia de la fe. Note la última ocasión que Pablo dice, ahí en la segunda parte del versículo 26, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. De nuevo, hermanos, amigos, si a usted le gusta subrayar en su Biblia, por favor hagan una nota acá. Porque la fe es algo que nosotros necesitamos obedecer. Un momento, hermano Cristian, pero yo pensé que la fe simplemente era un atributo, algo que se nos es dado, algo que crece en nuestro corazón, que nace. Pero ¿cómo es posible que yo pueda obedecer a la fe? Bueno, sí, la fe es algo que se necesita obedecer. De hecho, la fe bíblica es una fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice, pero también obedece lo que Dios dice. Nosotros vivimos en este momento bajo la ley del Nuevo Testamento. Nosotros ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, aunque los profetas son muy importantes en lo que escribieron. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que entonces el Nuevo Testamento es nuestra base, nuestra regla de fe a seguir. Es en el Nuevo Testamento donde Dios ha expresado cada uno de los mandamientos que Él quiere que nosotros obedezcamos. Como Primera de Corintios capítulo 14, verso 37 dice que es ese mandamiento eterno de Dios. ¿Cuál de los mandamientos de Dios es más importante? Todos ellos. Necesitamos obedecer todos ellos. Así que, ¿cuál es el propósito final? ¿Están conmigo todavía? ¿Cuál es el propósito final de todo lo que se nos escribió en el Nuevo Testamento? Pablo lo resume en este versículo 26 y dice, Dios, por favor sígame en esta línea de entendimiento para que usted se lleve todo el rompecabezas armado. Dios mantuvo oculto este misterio, ahora lo ha revelado a través de los profetas y los apóstoles. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué Dios nos ha revelado el misterio del Evangelio?
para que lo obedezcamos, dice el versículo 26. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos y amigos, la fe bíblica es confiar plenamente en Dios. Permítame tomar un minuto para analizar esto porque creo que soy el primero en levantar la mano y decir, he fallado en este punto. Si yo les pregunto a ustedes si tienen fe, todos me dirían que sí. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Pero ¿cómo está nuestra fe? La fe verdaderamente bíblica es confiar plenamente en Dios. Como en Romanos capítulo 4 encontramos la historia de Abraham. Siendo un viejo de más de 100 años o cerca de los 100 años, dice el texto, su fe no se debilitó al ver su cuerpo viejo, débil, flaco, ya a punto de la muerte. Su fe no se debilitó, más bien se fortaleció su fe y confió en Dios, porque Abraham tenía fe de que Dios cumple sus promesas. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿soy yo un Abraham? Cuando llego a la respuesta me doy cuenta que no, que en mi vida falta mucha fe, porque dudo. En ocasiones en mi vida dudo, cuando las cosas no se ven tan bien, dudo si Dios está actuando. Y si está actuando, ¿de qué forma lo está haciendo? Es muy importante que usted, es el único que puede hacer ese análisis, usted analice su vida y diga, ¿cómo está mi fe? ¿Realmente estoy confiando plenamente en Dios? Curiosamente para mí, y ya yo he enseñado Romanos y nuestros videos están en el canal de YouTube. Pero si alguien duda que la fe puede y debe ser obedecida, estudie Romanos. ¿Cómo inicia Pablo su carta a los Romanos? En el capítulo 1, versículo 5. Fíjese cómo dice que la fe puede ser obedecida. I'm so sorry that I'm not translating everything this morning, but I just want to say this because this is important to me. If I ask you, do you have faith? Probably you will say yes. All of us have faith, right? But how's your faith? Is it really strong? Do you obey your faith like every day? And some people may ask, is it possible that I have to obey the faith? And that's the apostle point in the book of Romans. Just beginning his book in chapter 1 verse 5, he tells us about it. Capítulo 1 verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, note, para la obediencia a la fe. Ok, en todas las naciones, por amor de su nombre. Just beginning his book, he says that we must be obedient to the faith. Ahora, en el medio del libro, si podríamos decirlo de esta forma, en la mitad del libro, también habla acerca de la obediencia a la fe. Capítulo 6, verso 17. Now, not only in the beginning, but in the middle of the book, so to speak, he says the same thing. Chapter 6, verse 17. Capítulo 6, verso 17. Léalo conmigo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. So he's telling these people in Rome, I'm thankful to God that you obey a form of doctrine. What is that form of doctrine? Read all chapter 6. And that form of doctrine is the gospel. And you emulate the gospel just in the baptism. When Jesus died, he was buried, and he rose again. So you have to
replied that, in essence. And the only time you can do that is in baptism. You follow me? You have to obey God's commandments. Ustedes tienen que obedecer el mandato de Dios. ¿Cuándo es el único momento que hacemos eso? En el momento del bautismo. But note, not only in the beginning, he's telling me that I have to obey the faith. Not only in the middle of the book, but at the end of the book. Chapter 16, verse 25. Please look at it with me again. No solo en el inicio del libro, en el medio del libro, sino al final del libro, el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para, propósito, para que obedezcan a la fe. Hermanos, no es solo importante decir, oh, yo tengo fe, tengo fe. Si tú dices que tienes fe, vas a hacer algo con esa fe. ¿Y cómo obtenemos esa fe? Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10, 17. So it's important to hear the word of God, but you have to put it into practice. That's obedience. Faith alone is not gonna save you. Please understand this. Faith alone is not gonna save you. You need works. You need to do some works. If you don't believe me, read James chapter 2. All the context. It's important. Obedience is important. Hermanos, la obediencia es importante. Fe por sí sola no va a salvarme. Necesito hacer obras que demuestren mi fe. El diablo también cree, los demonios también creen y tiemblan, pero no serán salvos. Para ir finalizando, hermanos, la fe verdadera entonces conduce a una vida de obediencia que al final realmente nos va a llevar al cielo. I just want to finish with this verse because I love it. I love it. And this verse really gives me like hope every single day. And that verse is Revelation chapter 14, verse 12, 13, and probably 14 as well. Hermanos, quiero terminar esta meditación con un texto al cual aprecio mucho y me da esperanza. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. De nuevo, perdonen que sea insistente, pero si a usted le gusta hacer notas en su Biblia, este es un versículo al cual usted tiene que hacer una nota, hacer una marca, una distinción para que lo recuerde siempre. Dice el apóstol Juan, verse 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verse 13. Oí una voz, verso 13, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es una bendición, hermanos, morir en Cristo Jesús. Bienaventurados, dichosos, felices, contentos de aquí en adelante, dice Juan, los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansarán finalmente de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Dígame si las obras no son importantes. Las obras de fe, no las obras de la ley, no las obras de justicia que yo crea que son buenas, no, las obras de fe, obedecer los mandamientos de Dios. Si usted ve el versículo 12, por eso lo leí, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son esos? Los que guardan, es decir, los que obedecen los mandamientos de Dios y también la fe de Jesús. Esos serán dichosos el día que mueran, porque sus obras con ellos siguen.
Hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cuál es el punto de acción? En la primera capa les dije, estudien los evangelios. En la segunda capa les dije, estudien el Antiguo Testamento. En esta tercera capa les digo, estudie desde Hechos hasta Apocalipsis. Por favor, estudie los Hechos y todas las epístolas. Ok, hermano Cristian, ya entendí lo que me está diciendo. ¿Me está diciendo que estudie toda la Biblia? Sí, si su respuesta es esa, entendió bien el mensaje. Usted quiere fortalecer su fe. No hay otra forma de poder fortalecer la fe si no estudiamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted la escucha, entonces ahora usted la va a poner en práctica, la va a obedecer en su vida. Y cuando usted se encuentre con el Señor, usted finalmente descansará de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Este es el resumen, hermanos, de lo que hemos visto en esta mañana. Yo solo espero que todos podamos ponerlo en práctica. Yo no les estoy enviando a leer todo un capítulo en un día. Lea un versículo a la vez, pero póngalo en práctica. Algo que he dicho en los devocionales que envío cada mañana, no sé si lo recuerdan, es: aquel que es sabio, realmente sabio, no es sabio por lo mucho que sabe, sino en poner en práctica lo poco que conoce. Queremos ser sabios, pongamos en práctica lo poco que conocemos. Probablemente necesitamos hoy en día poner nuestra fe en obediencia para ser salvos a través de Cristo Jesús. Déjeme preguntarle, ¿es usted salvo en esta mañana? Si no, si usted cree que en su vida no hay salvación, usted necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. So this morning probably you have to obey the gospel. Let me ask you, and you are the only one who can answer this question honestly. Are you saved? Do you think you're saved? If not, the Bible tells us that you have to believe that Jesus is the Son of God. Do you believe in Him? But not only that, you have to repent. Repent of your sins. No solo eso, hermanos, no solo creer, la fe no solamente la fe salva, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesar públicamente delante de los hombres que Jesucristo es nuestro Salvador. You have to confess Jesus Christ in front of men. Last but not least, you have to be baptized. You have to be immersed into water, and the Lord, under that water, is going to forgive all your sins. Debajo de esas aguas es cuando el Señor perdonará sus pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra. I'm not telling these words by myself. I'm telling you this because the Bible tells us so. Y después de eso, hermanos, solo nos resta servirle al Señor fielmente hasta que Él venga. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su fe hoy en día? Que el Señor nos ayude en este nuevo año a fortalecernos y a hacer siempre su Es voluntad. todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.